Buenas tardes, hermanos, para mí es un placer, un honor poderme conectar con ustedes a través de este medio de Facebook Live. Saben, es una bendición el que podamos por esta manera podernos conectar y así también compartir, seguir edificándonos en lo que es la palabra de Dios. Y en este sentido, así como fiesta juvenil, entonces vamos a compartir el día de hoy una palabra. La canción que está sonando de fondo es del grupo Shekinah. Habla de que somos vencedores. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, quien nos ha ayudado en medio de la adversidad, quien nos ha rescatado del lazo del enemigo y aún más, todavía nos ha dado salvación y vida eterna. Así que quiero orar para empezar esta reunión. Quiero encomendar a Dios este tiempo en el cual vamos a compartir la palabra, la bendita palabra del Señor, para que pueda nutrir nuestro espíritu, para que pueda ser de bendición para nuestros corazones y también podamos dar fruto. Ese es el objetivo de aprender y escuchar la palabra de Dios. Y es más, está escrito que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que vamos a encomendar este tiempo para empezar. Ahí donde está, sí, bienvenidos a todas las personas que se han conectado, a los jóvenes, personas mayores, indistintamente, bienvenidos a este segmento, este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y le pido ahí que pueda cerrar sus ojos, pueda agachar su cabecita por reverencia al Señor y podamos orar juntos. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que el día de hoy, Padre, tú puedas tocar los corazones con tu bendita palabra. Señor, queremos ser instrumentos que tú puedas utilizar, Señor, para dar esa palabra de aliento, Padre, a las personas que lo necesitan, para, Señor, que tú puedas utilizar nuestras vidas también para manifestar y para inspirar a otros a que puedan conocerte, porque nos van a ver reflejados, Señor, en ti, Padre. Te damos gracias, te encomendamos este tiempo que nos vamos a conectar, Padre. Te pido una vez más, toca los corazones de las personas, toca los corazones de los jóvenes, toca los corazones, Señor. Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a la casa, Señor, de las personas que están conectadas. Señor, declaro esos cielos abiertos sobre las personas, sobre sus familias, sobre sus vidas, Señor, porque tú has prometido que vas a estar con nosotros hasta el último día, hasta el fin, Señor. Y creemos en esa promesa, no estamos solos, tú estás con nosotros y, Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos conectarnos en este momento y disponer, Señor, de este tiempo para aprender de tu bendita palabra. En ese sentido, hermanos, quiero compartirles, hacer más o menos un preámbulo de la situación que estamos atravesando. Puede que tengamos pensamientos, Señor, ahí donde estamos, Padre, en los cuales tal vez tenemos la duda, la incertidumbre de lo que va a suceder después de esta pandemia que ha estado azotando el mundo. Padre, el Señor ha mostrado por medio de su palabra que Él está sacudiendo las naciones para que esto toque los corazones de las personas y puedan restaurar lo que es la relación con Dios. Para las personas que tal vez se han alejado, su primer amor se ha enfriado. Para las personas que tal vez han dicho, no, yo estaba bien en el camino del Señor, pero me he apartado, me he alejado, ¿no? Es justamente para que las personas puedan reconocer que Dios es el único que nos puede sacar de esta situación, es el único que puede levantarnos, es el único que puede poner aún paz en nuestros corazones, para que Él pueda ser siempre glorificado con todo lo que hacemos. Señor, miren,
quiero que me acompañen ahí con su Biblia, la poderosa palabra del Señor. Quiero que abran en el libro de 2 Samuel, capítulo 11. Básicamente, este capítulo 11 habla de la historia de David y Betsabé. Y el versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Podemos ver que en este primer versículo del capítulo 11 de 2 Samuel, dice que David estaba enviando a Joab, que era el general principal del ejército de Israel, el cual para destruir a los amonitas y sitiar a Rabá. Pero ¿qué pasó? El rey David se quedó en Jerusalén, no fue a la guerra, él se quedó en Jerusalén. Él no participó de esa batalla, sino tenía tanta confianza en su general, que era Joab, que lo envió a él, ¿no? Lo envió a él. Entonces, dice, y sucedió, el versículo 2, un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Versículo 5, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Miren, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, al caer la tarde, empezando el 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mientras él había enviado a su general a la guerra, él estaba descansando. Aquí dice, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. No dice que estaba orando porque Dios, Jehová, acompañara a los que habían ido a la guerra. No estaba adorando en el templo de Dios. No estaba tal vez leyendo la ley de Dios, que por instrucción de Moisés había dicho que el rey debería tener una copia de esta ley y meditar en ella y leerla todos los días. Esa era una instrucción que Dios le había dado. Entonces miren, en este versículo, en el 2, David no estaba haciendo eso. Es más, ni siquiera fue a la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que después, ya en el versículo 3, como estaba distraído, en el versículo 3 fue tentado. ¿Saben? La tentación viene por los sentidos. Podemos ser tentados a ver cosas que no debemos ver. Podemos ser tentados incluso a pensar cosas negativas. Podemos ser tentados a hacer algo, incluso a hablar, a utilizar nuestra boca de manera en la cual no ha sido creada con ese propósito. Porque con nuestra boca tenemos que alabar a Dios, tenemos que exaltar su nombre, tenemos que bendecir a otros. No podemos utilizar lo que Dios nos ha dado de una manera incorrecta, pero no estamos libres. No estamos libres de ser tentados. Jesús mismo fue tentado, ¿no? Pero así también como viene la tentación, también Dios da la salida. ¿Y qué pasó? Bueno, David pecó. En ese momento, pasa en un rato, cuando estamos distraídos, cuando estamos descansando, cuando estamos desconectados de lo que es la oración,
la búsqueda diaria del rostro de Dios y aún la lectura de su palabra, estamos casi en la misma situación que estaba David en este momento. ¿Qué pasó? Lo llevó a pecar y de una manera horrorosa. ¿Qué podemos leer en el versículo 6? Entonces David envió a decir a Joab, del 6 hasta el 14, bueno, más o menos de lo que pasó, lo que envió el mensajero a Joab y le hizo saber y lo hizo traer a Urías. ¿Y qué dice el versículo 15 del mismo libro de 2 Samuel capítulo 11? El versículo 15 dice: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que él sea herido y muera. Miren, la solución que él buscó para remediar su pecado, para salir de ese pecado que ya estaba consumado, porque, ¿saben? Betsabé era una mujer casada con su siervo Urías. Estaba casada y fue el rey y no le importó. Su entendimiento no estaba claro. Tal vez ha sido entenebrecido. Tal vez ha sido que el diablo incluso puso una venda en David para que él no pueda darse cuenta de las consecuencias que iba a traer el consumar ese pecado que sucedió. Entonces miren, todavía le envía con la misma carta al que iba a hacer, que iba a ponerse en primera fila y estaba destinado a morir, que era Urías. Entonces, el versículo 24, como vamos a leer, dice: pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Lo había hecho. David había conseguido su objetivo. Encargó este mensaje al general, el general lo puso en primera fila y permitió que muriera. Pero no termina ahí. El versículo 25 dice: y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Miren, a tal punto había llegado a ser insensible a esa situación David, que todavía le manda de nuevo al mensajero y le dice: dile que no se preocupe. Imagínense cómo es que David había llegado a ser tan insensible en esa situación. A pesar de que él mismo había ordenado que lo desprotegieran para que muera, todavía va y le dice: no te preocupes. Es como que si la espada le llega a uno, le puede llegar a otro. Son cuestiones de la guerra. Imagínense la cantidad de insensibilidad que había tenido ya en ese momento David. ¿Qué podemos entender ahí? Que su entendimiento estaba entenebrecido. Su corazón se había apartado de Dios, a pesar de que había sido un varón conforme al corazón de Dios. Imagínense. Entonces, el versículo 27, ¿qué dice? Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio luz a un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Si nos ponemos a pensar en este tiempo que hemos estado viviendo en estas semanas, por todo el conflicto que se ha generado, ¿será que las cosas que hemos hecho o que no hemos hecho habrán sido agradables delante de Jehová? Tal vez hemos utilizado mal el tiempo. Tal vez no hemos buscado a Dios como deberíamos. Tal vez incluso en medio de tanto tiempo que tenemos en el día, tal vez no le hemos dedicado siquiera una hora a la búsqueda de Dios. Tal vez no ha sucedido de esa manera. Tal vez inclusive
hemos terminado por desechar las promesas que Dios ha dicho en medio de su palabra, porque unos dicen, no, ¿y dónde está Dios? Que sane, pues, que frene esta pandemia. Cuando nosotros hemos sido quienes nos hemos alejado de Dios. Nosotros lo hemos dejado de buscar. Tal vez hemos lastimado su corazón. Porque en un principio, cuando hemos estado en nuestro primer amor, ¿cómo era? Contábamos las horas para ir a la iglesia. Buscábamos a Dios, agarrábamos nuestra Biblia. Tal vez no entendíamos lo que leíamos. Pero estaba ese deseo por acercarse a Dios. ¿Qué dice? Quiero que me acompañen. Efesios 4, 17 al 24. Efesios 4, versículo 17 al 24. Dice la palabra de Dios. Tiene como título La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿No les suena algo similar a lo que le ha pasado a David? Volvemos a repetir. Después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué pasó? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y en este caso no solo hubo impureza, sino hubo derramamiento de sangre. Hubo una vida en juego. El 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Saben? Aquí podemos hacer un contraste. Podemos hacer un contraste de lo que estaba sucediendo en David, ¿no? De cómo está su entendimiento entenebrecido y además perdió toda sensibilidad. Ahora podemos complementar con algo más. Está en Apocalipsis 2, el versículo 5. Y esta es una cita conocida. Y dice así la palabra de Dios: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Saben? David hizo esto. ¿Cómo así? Volvamos a 2 Samuel. Pero ya nos vamos al capítulo 12. En el capítulo 12, Dios envía al profeta Natán a amonestar a David por lo que había hecho. Imagínense lo desagradable que fue para Dios que David hubiera cometido este pecado. Pero porque lo amaba. Amaba a David. Dios lo amaba. Y le envía a un profeta para que él pueda volver a su primer amor, para que él pueda volver a ese camino de donde Dios lo había tomado para ponerlo como rey de Israel. ¿Qué dice en el capítulo 12, en el versículo 15 y 16? Después de haber hecho toda la amonestación de Natán hacia David, ¿qué dice el versículo 15? Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Ahí apenas terminó de dar la amonestación el profeta David, ya Dios operó.
Ya Dios había tocado la salud del niño y había enfermado gravemente. ¿Y qué dice? Ahí, si recuerdan la historia del hijo pródigo, cuando estaba ahí en medio de los cerdos y aún deseaba comer de la comida de los cerdos, volvió en sí. Esa frase, volvió en sí. Lo mismo le ha pasado a David acá. Cuando Jehová tocó la salud del niño, él volvió en sí. ¿Qué dice en el versículo 16? Entonces David rogó a Dios. Lo primero que hace, rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Imagínense, primero estaba en su lecho, ahí echado en su cama del palacio del rey, y cuando volvió en sí, no le importó, no dijo, voy a ir a mi cuarto, en la comodidad de mi cuarto voy a pedir a Dios. No lo tomó a la ligera. Aquí dice que rogó a Dios por el niño. Y después de rogar, después de orar fervientemente para que Dios salve a este niño de esa enfermedad, ¿qué hizo? Ayunó. La oración y el ayuno, mi hermano, trae poder, trae bendición, puede mover la mano de Dios. Pero por sobre todo, siempre permanece la voluntad del Señor. ¿Qué dice después? El versículo 20, vamos a saltar un poco. El versículo 20 dice, entonces, bueno, después de que el niño ya había muerto, ¿no? Él estaba en ayuno, en duelo, tirado, no quería comer, no quería saber nada, ni siquiera quería ir a su cuarto. ¿Qué dice el versículo 20? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Miren, la acción que tuvo David, después de que el niño, por voluntad divina de Dios, ya había muerto, pues, claro, David podía seguir deprimido, enojado con Dios, aunque era culpa de él, porque él había cometido el pecado, pero tal vez podía estar enojado con Dios, porque donde sea que David iba y tenía una guerra, Dios le acompañaba y hacía que pueda ganar esas batallas, ¿no? Pero su actitud fue de ir a su casa, o sea, ya, se sacudió, dijo ya, bueno, Jehová lo hizo. Se sacudió, volvemos a leer, se levantó de tierra y se lavó y se ungió. Y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Quién hace eso ahora por nosotros? Cristo. En el momento en el que le aceptamos a Jesús, Cristo hace todo esto que David hizo por su cuenta. Cristo nos levanta de donde estamos, porque en una parte dice que nos levanta del muladar, de la basura, de la cochinada del pecado en el que hemos podido estar. Nos levanta de ahí. Después, ¿qué hace? Nos lava con su preciosa sangre. Nos quita el peso del pecado. Después nos unge con ese aceite que solo puede venir de Él. Después cambia sus vestiduras. Nosotros ya no tenemos esas vestiduras sucias, llenas de pecado, de corrupción, iniquidad, sino nos da ropas nuevas. Y entró a la casa de Jehová. Nosotros en cualquier momento del día podemos entrar a la presencia de Dios. Gracias a la obra de la cruz, donde Cristo consumó su obra perfecta, nos dio el acceso a la misma presencia de Dios. No esperemos, hermanos, queridos jóvenes,
que llegue una situación tan difícil en nuestras vidas para que podamos volvernos a nuestro primer amor. ¿Saben? ¿Saben? En ese proceso Dios nos va a restaurar. En ese proceso, así como David, va a poner en nuestro corazón el querer como el hacer. Va a poner ese deseo otra vez de buscarlo fervientemente, de orar antes de irse a acostar, de leer su palabra en medio del día, aún de compartir otras personas que sabemos que están tal vez con mucho miedo. No saben qué es lo que les puede pasar mañana. Pero Dios puede utilizar nuestras vidas para que nosotros seamos esas personas que pueden llegar a transmitir el mensaje que Dios tiene para sus vidas. Y saben, lo mejor de todo viene después. En el versículo 29, cuando ya el título de ese párrafo dice David captura a Rabá, ya se había restaurado él, ya había hecho la obra, ya se había reconciliado con Dios, ya había ayunado, ya le había pedido perdón a Dios. ¿Qué pasa? Vuelve a hacer lo que hacía antes. En el 29 dice, y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Imagínense si David hubiera ido a esa guerra a la que envió a Joab. No hubiera ocurrido ese pecado. No hubiera ocurrido ese pecado. Pero ese fue el proceso por el cual Dios le hizo dar cuenta a David que había perdido su primer amor. Tal vez jóvenes, tal vez las personas que nos ven, hemos dejado que nuestro primer amor se enfríe. Tal vez ya no buscamos a Dios con la misma fuerza que lo buscábamos al principio. Tal vez hemos dejado incluso de escuchar alabanzas. Tal vez hemos dejado de hablar con nuestros familiares de las cosas que hemos aprendido en el día acerca de Dios. Tal vez hemos dejado de edificarnos por medio de prédicas, por medio del estudio de la palabra. Tal vez hemos dejado a Dios en segundo plano. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una relación con Él. Tengamos una relación genuina. Genuina, porque constantemente tenemos que estar velando, tenemos que estar orando, tenemos que estar capacitándonos. No es que ya lo hayamos alcanzado, como Pablo dijo, sino que prosigue a la meta. Prosigue a la meta y no nos tenemos que cansar hasta que alcancemos esa meta. No tenemos que dejar de prepararnos, porque nunca sabemos cuándo Dios va a utilizar nuestras vidas para poder salvar a otros, para poder alcanzar a otros. Nunca sabemos qué momento Dios puede abrir nuestra boca para predicar a muchos. Les animo, hermanos, a seguir adelante, a seguir peleando para luchar contra las distracciones. Si invertíamos tiempo, 2, 3 horas, 4 horas en ver una serie, películas, hasta tal vez ya se han aburrido de los videos chistosos del Facebook, o tal vez ya se han aburrido de las series en Netflix, o hasta de chatear. Dediquemos ese tiempo a buscar a Dios. Dediquemos ese tiempo a fortalecer los lazos de unidad en nuestra familia. Y aún más, fortalecer la relación con Dios. Porque la relación con Dios por medio de la oración va a fortalecernos. Esa relación nos va a traer poder. Esa relación va a hacer que su espíritu nos encienda. Esa relación no la puede suplir nadie. Esa relación, ese vacío que puede haber en nuestros corazones,
en nuestras vidas. Solo Dios, el único Rey de reyes y Señor de señores, solo Él puede llenar ese vacío. Tal vez tenemos dudas, tal vez tenemos preocupaciones, pero Él dice: vengan a mí, yo los haré descansar. ¿Cuánto tiempo más vamos a soportar las cargas? ¿Cuánto tiempo más vamos a poner en segundo plano a Dios? Esperemos que no sea tarde el día de mañana. Que podamos estar como las vírgenes prudentes, con el aceite lleno en todo momento. Que nuestra vida pueda ser un ejemplo que inspire a otros a seguir a Cristo. Yo le animo, mi querido joven, hermano, persona que nos está sintonizando, pueda hoy examinar, poner un alto al ritmo que ha estado llevando hasta ahora. Pueda reconsiderar las cosas que hacía. Tal vez anotaba en un cuaderno, cuando asistía a la prédica, se anotaba las citas, iba a su casa y leía un poco más. Tal vez ahora ya no lo hace. Dios quiere estar cerca de usted. Él está ahí. Yo quiero pedirle ahora que podamos orar al Dios Todopoderoso, porque Él, así como ha hecho David, ha obrado en ese siervo. Y es más, ¿saben? Después de que ha redimido él su pecado, se ha arrepentido, de la misma mujer de Betsabé nace Salomón. Imagínense al nivel que Dios puede restaurar nuestras vidas, que puede trascender generaciones. David iba a tener un tiempo más y después Salomón iba a asumir el reino. Todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Todo lo que hacemos, el tiempo que invertimos orando, leyendo su palabra, todo ese tiempo Dios lo toma en cuenta y bendice no solo nuestras vidas. Tal vez no podamos nosotros cosechar esa bendición que Dios puede depositar en nuestras vidas, pero sí nuestras generaciones. Vale la pena. Ahora, jóvenes, tenemos la fuerza, tenemos el ímpetu, esa disposición, esa agilidad mental, esa facilidad para aprender las cosas. Lo tenemos que invertir en algo que sí valga la pena y que trascienda, no solamente acá, sino a la eternidad, donde vamos a estar un día con Dios. Le vamos a contar todas las cosas, aunque Él ya sabe todo, pero a Él le gusta escucharnos, ¿no? Entonces, ahí donde están, quiero que oren junto conmigo, puedan cerrar sus ojos, puedan examinar su corazón. Si tal vez han peleado, han tenido diferencias entre familia, entre hermanos, tal vez entre vecinos, o tal vez en medio de lo que iban a comprar víveres, en abastecerse. Tal vez ha habido situaciones que lo han perturbado. Las noticias que pueden ser todo lo contrario a lo que podemos creer en Dios. Porque Dios es un Dios de lo imposible. Dios es el único que puede llenar nuestro corazón de paz. Él lo puede hacer. Ahí donde está, agache su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar a Dios. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra. Perdón, Señor, si te hemos puesto en segundo lugar. Perdón, Señor, si hemos dejado de lado nuestro primer amor, que eres tú, Señor. Tú quien nos has creado, tú que has enviado a tu Hijo por amor a nosotros, para morir en una cruz. Gracias, Señor, por por dejarnos tu bendita palabra, para poderla estudiar. Gracias, Señor, porque estamos en una nación donde hay libertad de culto, Señor. Gracias porque tenemos
aún la disponibilidad de predicar tu evangelio, Señor. Permítenos, Señor, acercarnos este momento a ti. Lava nuestros corazones, limpia nuestras vestiduras, quita todo peso del pecado, Señor, que ha podido tal vez entrar en nuestra vida, ya sea por los ojos, por los oídos, o tal vez hemos hablado o aún hemos pensado mal. Señor, te pedimos perdón y te imploramos, Señor, que tú puedas, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, guiarnos hacia tu camino. Guiarnos, Señor, para poder restaurar esta relación contigo. Restaurar esos momentos de oración, restaurar en los momentos en los que nos deleitamos en tu bendita palabra. Los momentos tal vez de escuchar alabanzas para glorificar, exaltar tu nombre, para adorarte, Señor. Permítenos ser los hijos en quien tú tienes complacencia, Señor. Padre, en ti está nuestra confianza. ¿A quién más vamos a ir, Señor? Permítenos, Señor, acercarnos delante de ti. Extiende tu gracia y tu misericordia a cada uno de nosotros, Señor, y que nosotros podamos vivir de una forma tangible, Señor, las bendiciones que tú tienes escritas en tu palabra para nuestras vidas. Todo esto te lo pido, Señor, para cada uno de los jóvenes, para cada persona que está viendo, Señor, y que puedan ser de bendición. Allá donde estén, tú estés con ellos. Allá donde ellos hablen tu palabra, Señor, tú puedas poner palabras en su boca. Gracias, Señor, te damos una vez más. Te pedimos que nos cubras también con tu sangre preciosa y declaramos, Señor, que ninguna pandemia, ni enfermedad, ni malestar, ni preocupación, ni ansiedad, ni siquiera va a faltar alimento ni provisión en nuestras casas. Te damos gracias, Señor. No se siente, amén, en el nombre de Jesús, amén. No se siente feliz, no se siente agradecido con Dios por haber visto la obra de Dios en David, así como Él ha obrado en David y en muchos siervos que hay la historia en la bendita palabra de Dios, puede obrar también en su vida. ¿Sabe, mi querido joven, mi querido hermano? Si usted tiene una petición de oración, ahí en la página tenemos unos números donde usted puede escribir, donde usted puede hacer su petición, hacer llegar su petición de oración. Jóvenes también pueden interactuar por medio de las redes sociales, de los grupos. Queremos invitarles para mañana, para el día de mañana vamos a estarnos conectando en vivo a las 9 de la mañana para estar compartiendo juntos la palabra de Dios en el día del Señor, para que podamos conectarnos en familia y podamos también recibir ese alimento espiritual que necesitamos día a día. Si quieren, también pueden, aparte de escribir en los números de WhatsApp que están escritos ahí en la página, puedan dejar sus comentarios también, para si no pueden escribirlo ahí, puedan dejarlo en los comentarios, los vamos a revisar, vamos a estar orando por ustedes. Siempre tengan en cuenta que esta casa, esta iglesia, los líderes, estamos para apoyarles en oración, para orar por ustedes, para incluso compartir la bendita palabra de nuestro Señor. Dios les bendiga, les deseo un resto de jornada completamente bendecido. Agradezca a Dios por este tiempo de palabra que hemos compartido y pídanle, saben, les doy un último consejo, para que Dios pueda obrar en nosotros. En medio de nuestra oración le podemos decir: Señor, toma más de mí. Cada uno conoce en qué puede fallar. Por ahí no tiene paciencia, por ahí es fosforito, por ahí es una persona que, usted sabe,
una debilidad carnal, ¿no es cierto? Entonces pueda decirle al Señor, Señor, toma más de mí y dame más de ti, ¿no? ¿Qué es lo que le podemos pedir? ¿Cuál es la esencia principal de nuestro Señor? Dios es amor. Entonces podemos empezar por ahí. Dame de tu amor, Señor, para poder amar a otras personas. Porque Dios quiere utilizar nuestra vida para que podamos amar al indeseado, podamos amar al rechazado, podamos amar a las personas que han sido lastimadas y destrozadas en su corazón. Rindamos nuestras vidas a Dios y digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí, y podamos de esa manera alcanzar a muchas vidas, porque la cosecha está lista y Dios te necesita a ti. Joven, hermano, hermana, te necesita a ti como obrero para ir y cosechar todo el campo blanco que ya está listo. Así que Dios les bendiga una vez más. En el nombre de Jesús vamos a poner de fondito la canción. Él nos ha hecho vencedores. Oh sí, Señor. Tú nos has hecho vencedores. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, por la alabanza que es solo tuya, Señor, para que tú seas glorificado. Oh, Señor. Gracias te damos, Señor. Estamos en el gozo de nuestro Señor. Ahí estamos. Sonríe, hermano, sonríe. Ahí tiene que sonreír, mostrar los dientes, ya. No, ahí tiene que agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Vamos a seguir con esto. Les dejo con la canción. Dios les bendiga hasta otra oportunidad.